Bueno, Shabbat Shalom para toda la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones de Paipa, Boyacá. Estamos aquí transmitiendo esta nueva enseñanza que el Padre nos permite y saludamos al resto de las sedes de esta bella casa, donde el Padre nos ha permitido seguir aprendiendo de su instrucción, de su palabra. Y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio del Teilim 119, del Salmo 119, y llegamos a la octava porción. En esta octava porción estaremos tratando la letra Het o Chet, también la podemos encontrar así, y vamos a aprender todo lo que nuestro bendito Abba tiene para enseñarnos a través de esta hermosa porción que va de el versículo 57 al versículo 64. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Le damos gracias al Eterno porque hoy es un día muy especial. Es un día muy hermoso porque el hecho de respirar, de estar con vida, de tener salud, pues ya eso es un regalo muy grande de tener. Y el poder estar aquí reunidos. Y bueno, llegamos a la octava porción y esta octava porción tiene una enseñanza muy especial y muy profunda. Tiene algo muy hermoso que ministraba muchísimo, muchísimo mi corazón, porque yo decía, Padre, tú eres tan fiel y tú eres tan bueno que todo lo haces perfecto. Y realmente desde la creación lo hemos visto, ¿no? De hecho, con cada una de las letras hemos visto algo muy bello. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña esta porción de la escritura. Y dice que la letra Het, así como usted lo puede estar viendo en el video y aquí nuestros amados en el tablero, dice que la letra Het tiene el pictográfico como una rejita, parece como una rejita, como una escalerita, pero al revés. Su valor numérico es el número 8 y su significado es defensa, muro, pared, cerco, protección, separación, división, conectar, unión, Torah y retornar. Y esta letra está muy ligada a la protección de Yahweh, pero también se le conoce como la letra de la vida, y ya lo vamos a descubrir, porque miren todo lo que significa. Entonces, teniendo en cuenta esa definición de que es como un muro, como una pared, como un cerco, pues ya podemos entender un poquito más el pictográfico, ¿cierto? El dibujito, que es como si fuera una valla que separa, que divide, que protege, que es como un mecanismo de defensa. Y eso es lo que el Eterno nos va a instruir en esta porción y a través de lo que significa esta letra, y es una distinción, una separación, pero también una unión muy especial con el Eterno, que es lo que es el fin de todas las cosas. Y quiero que antes de que empecemos en el Salmo, siempre vamos a hacer una introducción a lo que significa esta letra y toda la riqueza espiritual que tiene para enseñarnos. Y quiero que me acompañe al libro de Ezequiel, capítulo 44, Ezequiel 44, versículo 23. Y Ezequiel 44, 23 enseña algo muy maravilloso, y era, en el capítulo 1 encuentra funciones específicas que debían cumplir los levitas y los sacerdotes, pero también en este versículo específicamente nos menciona la letra Het, que es la que estamos estudiando, y dice Ezequiel 44, 23, enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. En otra versión dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo que no está limpio. Y ahí, ¿cuál sería la palabra clave? La palabra clave, diferenciar, dividir, separar. Y entonces vamos a encontrar que esta palabra división, que tiene que ver con la letra Het que estamos estudiando, no se está refiriendo a la división de que nos separemos y cada uno por su lado y rancho aparte. No se está refiriendo a eso, sino a hacer una distinción y hacer límites, ¿sí? A eso se está refiriendo específicamente. Precisamente dentro de las tareas de los sacerdotes y los levitas era enseñar al pueblo a hacer esa distinción.
entre lo que sí le agrada al Eterno y lo que no le agrada al Eterno. ¿Y eso cómo se llama? Discernimiento. Eso es una de los dones del Ruach HaKodesh que tanto el pueblo necesita en este tiempo, aprender a distinguir, pero no solamente entre lo que le agrada al Padre y lo que no le agrada, sino específicamente está haciendo referencia a distinguir la intención con la que las personas actúan o hablan. ¿Sí? Yo cómo sé que esa persona tiene una intención correcta, ¿cierto? ¿Cuál es la intención de esa persona? ¿Cómo yo puedo distinguir una cosa de la otra? ¿Cómo yo puedo distinguir que la intención sí es lo que el Padre quiere? ¿Y cómo puedo distinguir que definitivamente la intención del corazón es errónea y que puede llevar a hacer daño o a lastimar? Entonces, en este caso, Ezequiel 44:23 nos está enseñando la primera como noción de la letra G, ¿no? Que es una separación, una división, pero tiene que ver con una distinción, con que tú y yo tengamos el discernimiento para decir, esto sí le agrada a mi Padre, esto no le agrada, esto viene del Eterno, esto no viene del Eterno. Esa persona conoce al Eterno, esta persona no la conoce, aún dentro de la comunidad. Eso es algo que debemos aprender. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 15 al 18. Y nos enseña la palabra. Yo sé todo lo que haces. Este es el mensaje del ángel a la comunidad o a la iglesia de la Odisea. Y le dice el mensaje de Yahweh a través de este mensajero y dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca, dice en esta versión, pero en la otra dice, te vomitaré. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Tremendo ese mensaje, que el Padre le diga a uno, ni lo uno ni lo otro. Sí. Ahí está haciendo una separación el Padre, estamos hablando de la letra G, ¿no? Una distinción entre los fríos y los calientes. Pero no podemos estar en un término medio, y eso nos enseña la letra G. O somos o no somos, porque eso de que estar a medias tintas con un pie acá y un pie afuera, eso no le agrada a mi Padre. Sí. Y por eso la escritura es muy clara y dice, ¿cómo quisiera que fuera al menos una de las dos cosas? Pero como está en la mitad, como está en ese punto intermedio, dice, te vomitaré de mi boca, te escupiré. Y que el Eterno le diga a uno eso, pues eso es algo muy fuerte. Porque que el Padre diga, eres como el vómito, porque no te has querido determinar, pues es porque el Padre necesita que no solamente nosotros aprendamos a tener discernimiento y a distinguir una cosa de la otra, sino que nuestra vida tenga esa separación, ¿sí? Que nuestra vida sea clara en lo que le hago para el Eterno y lo que yo no debo hacer. Porque es que ahorita, sobre todo en estos tiempos, vemos muchos creyentes tibios, ¿no? Y desafortunadamente el lenguaje o la doctrina ahorita de las comunidades es un evangelio muy light, todo muy suave, no le dan duro al pecado, no, tranquilo, ahorita vaya y comparta con su familia, vaya y comparte y más bien les predica. Eso es lo que están enseñando ahorita. Cuando el Padre dice, no te sientes en silla de escarnecedores, punto. O sea, y a veces decimos, uy, el Padre sí es cruel. No, lo que pasa es que el Eterno quiere poner un cerco de protección en nuestras vidas. Es como si, haga cuenta como la gallinita cuando abraza a sus polluelos. Eso es lo que el Eterno quiere hacer con nosotros.
Y al momento de hacer eso, pues está enseñándonos que así como Él nos protege, pues nosotros tenemos que marcar límites. ¿Qué pasa cuando la oveja se salta el cerco? Se pierde. Se pierde, queda expuesta a que venga el lobo y se la coman, que por ahí va y se caiga a un barranco, porque como son bien brinconcitas. Por eso el Padre dice, tienes que permanecer dentro del redil. Pero para eso debemos establecer límites. Y el límite, uno de los límites que el Padre nos está enseñando aquí es ese. El que seamos o fríos o calientes. O somos o no somos. Ahora, hemos visto que en todas las letras que hemos aprendido hasta el momento, hemos encontrado algo muy hermoso, y es que todas están relacionadas a la creación, ¿cierto? Y siempre leemos Bereshit. Vamos a ir a Bereshit capítulo 1, Génesis, capítulo 1. Y usted dirá, bueno, pero esta es la octava porción, pero ¿en cuántos días hizo Yahweh los cielos y la tierra? En 6 días, el séptimo descanso. O sea, ¿dónde queda el día 8? ¿O dónde queda la Het, el número 8? Entonces vamos a aprender eso. El Eterno, cuando yo leía, entendía que el Eterno creó los cielos y la tierra con muros y cercos, ¿sabe? Con un cerco de protección, algo que separaba. ¿Por qué? Porque Él dividió, separó, juntó y le dio forma a todo lo que iba creando, y a su vez le iba dando nombre a todo lo que hacía. Asimismo, Él quiere que nosotros hagamos con nuestras vidas. Y vamos a ir entendiendo cómo participó la Het, o sea, cómo participó este muro protector, esta división, pero también esta unión, porque no solo es dividir, sino también unir, que es lo que estamos viendo en esta letra. Cómo participó esta letra número 8 en la creación, sabiendo que solo son 6 días más el séptimo, que es el Shabbat. Vamos a ir a Bereshit capítulo 1 y vamos a hacer un relato, y yo le invito a que usted me siga en la lectura. Bereshit capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer del 1 hasta el 5. Y dice, en el principio Yahweh creó los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía, estaba desordenada. Y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Rúa de Yahweh se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Yahweh dijo, que haya luz, y hubo luz. Y luego Yahweh vio que la luz era buena. Luego, ¿qué dice ahí? Separó la luz de la oscuridad. Y Yahweh llamó a la luz día, y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y se cumplió el primer día. Vamos a detenernos ahí. Significa que en el día número 1 el Padre usó la letra Het. Claro, cuando hizo ¿qué? La separación de la luz de las tinieblas. Y dijo que a la luz se le llamaría ¿cómo? Día. Y a la oscuridad se le llamaría noche. Esa fue la primera vez que encontramos la letra Het en el primer día de la creación. Vamos a continuar ahora del versículo 6 al versículo 8. Y dice, entonces Yahweh dijo, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Yahweh formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y llamó Yahweh al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió ¿cuál día? El día 2. Significa que en el segundo día el Padre también utilizó la letra G. Claro que sí, porque dice que separó las aguas que estaban en el cielo de las aguas que estaban en la tierra. Hizo también una separación, una distinción. Vamos a continuar con el tercer día de la creación, versículo del 9 al 13, y dice, entonces Yahweh dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Yahweh llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Yahweh vio que esto era bueno. Después Yahweh dijo que de la tierra brote vegetación,
toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Yahweh vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el día 3, el tercer día. Nuevamente vemos una Het, porque dice que Yahweh separó las aguas de la tierra, dice que ordenó que todas las aguas se juntaran en un solo lugar, y a esa extensión de agua, ¿cómo llamó? Mares, pero no solo los mares, ¿no? Ríos, lagos, manantiales, lagunas, ¿cierto? Y dice que al juntarlas todas en un solo lugar, se descubrió lo seco, entonces separó lo húmedo de lo seco, las aguas de la tierra. Nuevamente vemos la Het trabajando en medio de la creación. Vamos a ir al día 4. Seguimos ahí leyendo del versículo 14 al 19 y dice: entonces Yahweh dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Hago un paréntesis ahí. Usted sabía que en ese versículo ahí encontramos una de las primeras creaciones del Padre en cuanto al calendario, porque él está hablando de estaciones, días y años, su calendario específico para el pueblo de Israel. Y dice que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Yahweh hizo 2 grandes luces. La más grande para que gobernara el día, ¿cómo se llama? El sol. Y la más pequeña para que gobernara la noche, la luna. Pero también hizo las estrellas. Yahweh puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Yahweh vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el día 4. Entonces vemos que en el día 4 también hubo una separación. Claro que sí. Separó el día de la noche, pero usted dirá, ¿pero eso no pasó en el primer día? No, porque en el primer día se hizo la luz. Y al crearse la luz, se separó la luz de las tinieblas. Pero aquí en el cuarto día, lo que vemos es que ya estaba el día y la noche, pero necesitábamos una señal para distinguir estos 2 días. ¿Cuál era la señal? Pues el sol y la luna, ¿cierto? Entonces hubo una separación clara del día de la noche. Continuamos con el día 5. Vamos a leer del verso 20 al verso 23 y dice: entonces Yahweh dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Yahweh creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Yahweh vio que esto era bueno. Entonces Yahweh los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el día 5. En el día 5, ¿qué vemos? La creación de animales acuáticos, pero también de los aéreos, porque hablaba de las aves. Entonces hubo una separación de estos animales, porque claramente unos vivirían ¿en dónde? Pues en el agua, y los otros vivirían en el aire, en los cielos. Pero algo que aquí es la primera vez donde él da la orden de la fructificación a los animales, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando les dije que la letra Het está muy ligada a la vida? Y la multiplicación y la fructificación, ¿qué es? La vida. Entonces aquí en el día 5 vemos nuevamente la letra Het. Día 6, vamos a leer del 24 al 31. Entonces Yahweh dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños, que corran por el suelo y animales salvajes.
Y eso fue lo que sucedió. Yahweh hizo toda clase de animales salvajes, domésticos y pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Yahweh vio que esto era bueno. Aquí ya hizo entonces los animales terrestres y los dividió, ¿no? Están los domésticos, los salvajes. Cuando habla de que animales pequeños que corrían por el suelo, ¿usted también qué cree que hizo ahí? Esos pequeñitos que se arrastran, ¿cuáles serán? Los insectos, ¿cierto? Esos que uno dice, "Ay, tan feos, que me dan miedo", pero aún ellos fueron creados con una función. Y el Padre aquí lo está diciendo, hizo una distinción en ellos. Versículo 26. Entonces Yahweh dijo, hagamos ¿a quién? Al hombre. A la creación más pro de toda la creación, ¿cierto? Lo más pro que el Eterno hizo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen para que sea como nosotros, a nuestra imagen y semejanza. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Yahweh creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Yahweh los creó, varón y hembra los creó. Luego Yahweh los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Yahweh dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirva de alimento. Y les he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Yahweh miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Entonces en el sexto día hubo una separación, sí, una jet, porque separó el hombre de los animales. Ahí, porque todos tenían funciones diferentes, pero también hubo una unión. O sea, que acuérdense que Jet no solamente es dividir, sino también conectar y unir. ¿Cuál fue la unión? Cuando le dijo al hombre y a la mujer, la orden es fructificados y multiplicados. Podríamos decir que ahí hubo un matrimonio, a pesar de que aquí todavía no estaba creada la mujer, porque ahí todavía no se había creado la mujer, solo se había creado al varón. El padre ya le ha dado la orden futura de que al tener a su mujer, el hombre tenía que unirse a ella. Entonces ahí también vemos la letra Het actuando en el sexto día de la creación. Y por último, séptimo día de la creación, ¿cierto? Bereshit capítulo 2, Génesis 2, versículo del 1 al 3. Y dice, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Yahweh ya había terminado su obra de creación y descansó o cesó de toda su labor. Yahweh bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese es el día en que descansó de toda su obra de creación. Entonces aquí vemos que el séptimo día, ¿qué es? El Shabbat, lo que tú y yo estamos haciendo en este momento. Aquí no hubo una separación, aquí ¿qué hubo? Una unión. ¿También está la letra Het? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es una unión del Creador ¿con quién? Con nosotros. Por eso cada vez que tú y yo venimos al Shabbat a hacer lo que estamos haciendo ahorita, a congregarnos, a danzar, a cantar, a adorar, a clamar, todos juntos estamos uniéndonos ¿a quién? Al Creador. Es una unión muy especial, porque de los 6 días designó uno específicamente para que tu alma y mi alma se acerquen más a Él. Por eso aquí en el séptimo día no vemos la Het en cuanto a la separación, sino vemos la letra Het en cuanto a la unión del hombre con el Creador. Y también una unión familiar, ¿no? Como lo hacemos cuando hacemos Shabbat compartido, ¿no? Un tiempo de unirnos, de compartir los alimentos. ¿Eso no es la unión? Sí. Claro que sí. De hecho, en el hebreo se le conoce como la Ejat, ¿cierto? Esa palabra es el estar juntos, unánimes, reunidos.
Esta señal del Shabbat es una señal de unión del pueblo de Israel con Yahweh cada séptimo día. No significa que el resto de la semana usted no pueda estar con el Creador. No es que, no, sigue, yo solamente me veo con el Padre cada séptimo día. No. Sino que en este día ocurre algo más sublime, es más especial. Porque si no fuese tan importante, pues el Padre hubiera dicho, pues haga Shabbat cualquier día de la semana, ¿cierto? O reúnase cuando usted quiera, o guarde el Shabbat cuando usted le parezca, cuando tenga tiempo. No digo cada séptimo día. Entonces el Shabbat, hay algo muy hermoso, porque vemos la unión del Eterno con nuestras vidas. Cada vez que tú y yo estamos aquí celebrando el Shabbat, el Padre está diciendo, quiero unirme a ti. ¿Y eso no es hermoso? Que el Padre diga, en su poder, siendo tan alto, tan sublime, el creador de todas las cosas, diga, quiero descender de mi trono para estar con mi pueblo, juntos. Por eso, cuando alguien no guarda el Shabbat, cuando alguien no tiene el entendimiento de esto, pues no puede estar en unión con el creador. Significa que podemos tener el conocimiento de la escritura, pero el no entender la señal del pacto divina del Shabbat, que de hecho es una señal para los últimos tiempos. ¿Cómo se va a distinguir al pueblo de Israel aún en los últimos tiempos? Por guardar el Shabbat. Porque en los últimos tiempos todo se va a distorsionar más de lo que ya está distorsionado. Ahorita, ¿cuál es el día del reposo? El día del sol, o sea, el domingo, ¿cierto? Y ahorita vean la distorsión que hay para estas fechas, que Yeshua nació ahorita, mañana creo que nace, según el mundo, según el hombre, pero bendito el Padre que a nosotros que ha hecho. Nos quitó esa venda y dijo, hemos entendido tantas cosas tan maravillosas que el Padre dentro de eso dice, yo quiero hacer morada con ustedes. Y el Shabbat es eso. Aquí, en este lugar, habiendo 2, 3, 4, 5, el Padre está haciendo morada con nosotros. Él está aquí con nosotros. Y es porque es una señal hermosa. Entonces, la letra G nos enseña mucha sabiduría, porque es que para ordenar algo, primero yo tengo que dividir y separar. ¿O usted qué opina? Por ejemplo, cuando uno va a hacer aseo o va a hacer una organización de una habitación, de algún lugar, antes de ordenar, ¿yo qué tengo que hacer? Clasificar, ¿cierto? Voy a mirar qué sirve, qué no sirve, si tengo chécheres los boto, separo, libros los pongo acá, cosas de vidrio las pongo en este lado. Ese tipo de cosas que nosotros hacemos en el día a día, en lo común, cuando organizamos un lugar, cuando organizamos una habitación, eso mismo el Padre hizo. Porque recordemos en el día 1 cómo estaba la tierra, desordenada y vacía, o sea, había un caos total. Y entonces el Padre, que empezó para dar orden, primeramente, ¿qué tuvo que hacer? Separar y dividir y clasificar. ¿Y eso no hace el Padre con nosotros? Sí. Antes de poner orden al caos que somos nosotros, ¿qué hace el Padre? Nos separa de lo que no le agrada, nos separa de las personas que no nos convienen, nos separa aún de nuestra misma familia, si eso nos aparta del Eterno, nos hace conectarnos con Él, pero antes de eso primero nos divide en pedacitos para que podamos organizar el caos que éramos nosotros, tal cual. Cuando Yahweh envía y ordena, esto es un ejemplo, cuando Yahweh envía y ordena pintar con sangre de cordero las columnas y los dinteles, ¿usted se acuerda? Cuando está el pueblo en Egipto, que eso lo recordamos en la fiesta de Pesaj. Cuando dijo, bueno, le dijo a Moisés, dígale al pueblo que mate un cordero y que con la sangre pinte los bordeles, los dinteles, las columnas, para que cuando yo envíe al ángel de la muerte, el ángel mire que ahí está pintado y que haga, pase derecho. Ese es un ejemplo de Get. El Padre hizo una distinción, porque el ángel de la muerte dice que mató a todos los primogénitos varones de Egipto. Y el pueblo de Israel, ¿dónde estaba viviendo? En Egipto, en la tierra de Gosén, pero ahí en Egipto. ¿Y alguno murió? Porque el Padre hizo una distinción. Es como cuando Yeshua nos dice habla en los evangelios, cuando dice, ustedes son de este mundo, pero no pertenecen a este mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Estamos aquí
en este sistema, vamos a escuchar bochinche de pronto más tarde, bullicio, algarabía mañana, pero no somos parte de ese mundo, porque el Padre ha hecho una distinción. ¿Por qué el Padre pidió que se pintaran también los dinteles? Pues para proteger al pueblo de Israel, porque si no el ángel hubiera entrado, hubiera matado. ¿Será que hubo alguno del pueblo de Israel que no hizo caso y de pronto no los pintó? Posiblemente. No le hizo caso a la orden de Moisés, y cuando después vieron la mortandad de sus hijos, ahí sí dijeron, ah. Entonces cuando el Padre nos separa de algo, es porque quiere protegernos. A veces pensamos que el Padre nos separa es porque nos quiere hacer sufrir, porque dice, no, el Padre le gusta que nosotros suframos, que lloremos, porque es que mi familia, porque es que mi casa. Pero entendiendo esto, yo decía, Padre, cuando tú nos separas de algo o de alguien, es porque quieres protegernos. ¿De qué? De pronto en el momento yo no lo entiendo, pero a futuro sí voy a entender de qué me está guardando. Y la JED no solo es separar, sino vuelva y tenga claro ese principio y esa definición, y es un cerco de protección. O sea, el Padre nos aparta de este sistema para preservar nuestras vidas. Por ejemplo, cuando el Padre envió las 10 plagas a Egipto, hubo una distinción también, porque las plagas eran ¿para quiénes? Para los egipcios, no para el pueblo de Israel. De hecho, Éxodo 15:26, y anótelo en su cuaderno para que lo lea en su casa, y yo se lo voy a parafrasear. Dice Éxodo 15:26 que, y acontecerá que si el pueblo guardara y obedeciera todo lo que estaba escrito en el pacto, o sea, todas las palabras de Yahweh, ninguna de las plagas que él mandó a los egipcios se las mandaría al pueblo. Y eso no va a ser eterno con nosotros si somos obedientes. Una JED, una distinción. Significa que en la medida en que tú y yo seamos obedientes, todo el caminar que el Padre nos permita estar aquí en esta tierra, el Padre nos va a guardar de todas las plagas que vengan a la tierra. Porque es que ahorita dentro de pocos días se acaba este año grecorromano. Ese no es nuestro calendario para el pueblo de Israel. Sabemos que nuestro año empieza el 1 de Nisan, el 1 de abril, que es entre abril más o menos, que es cuando empieza la fiesta de Pesa. Pero como estamos en este sistema, pues también se supone que el año, según el calendario grecorromano, empieza ahorita el 1 de enero. Y usted no sabe espiritualmente y físicamente lo que va a acontecer el otro año. El otro año va a ser más fuerte de lo que estuvo este. Más plagas, más enfermedades, posiblemente otra pandemia. Y no es para que nos asustemos, sino para que veamos que si somos obedientes y seguimos guardándonos bajo este cerco de protección que es la presencia del Padre, vamos a ver la mano poderosa de Yahweh, así como si estuviéramos en el tiempo de Egipto. Que vengan las plagas, que se levante el faraón, que se levante el sistema de este mundo, pero nosotros estamos como resguardados, protegidos. Pero esa protección depende ¿de qué? De nuestra obediencia. Usted no puede pretender que Yahweh lo guarde de todo lo que va a venir a la tierra si somos unos sinvergüenzas. El Padre promete protección, dice Éxodo 15:26, dice, ninguna de las plagas ni las enfermedades que envié a los egipcios te las enviaré a ti, pero si tú eres obediente. Si el Padre está diciendo, voy a separarte de ese pueblo, pero también quiero protegerte. La letra Het, lo que estamos aprendiendo. Cuando el Eterno llevó a Israel, recién salieron de Egipto, ¿cuál fue el primer obstáculo que se encontraron? Cuando ya salieron a la tierra prometida, ¿cuál fue el primer obstáculo? El mar de juncos o el mar rojo. Y el pueblo que empezó, a alterarse, no, hubiéramos quedado en Egipto, y más porque veían que venían los carros del faraón allá detrás. Pero el Padre, ¿qué hizo ahí? Una JED, porque ¿qué hizo? Separó las aguas para que el pueblo cruzara. Y al separar esas aguas, no hizo un cerco de protección, claro, porque la demora fue que terminara de pasar el último israelita, y se cerraron las aguas, y dice que los egipcios, y hasta eso está científicamente comprobado, los carros de todos los egipcios, los caballos, todos quedaron en el fondo del mar. Y eso es algo que usted lo puede encontrar aún científicamente si usted quiere investigar.
Y por eso hasta lo cantamos, ¿no? Que el Padre echó a la mar los carros del faraón. Eso es real. El Padre hizo una distinción, protegió al pueblo de Israel, porque donde no el Padre no hubiera abierto el mar, una matazo no hubiera ocurrido ahí. Y entonces no se hubiera cumplido la promesa. Zacarías capítulo 2, quiero que me acompañe a este versículo. Zacarías 2. Libro de Zacarías, después de Ageo, los últimos profetas del Antiguo Pacto. Zacarías capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice acá: el otro ángel dijo: apresúrate y dile a ese joven, Jerusalén algún día estará tan llena de gente y de animales que no habrá lugar suficiente para todos. Muchos vivirán fuera de las murallas de la ciudad. Entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice Yahweh. Yo seré la gloria dentro de la ciudad. En otra versión dice: sin muros será habitada Jerusalén. ¿Y qué es un muro para una ciudad o para una casa? Pues protección. Imagínense donde aquí se me cayera esta pared. ¿Usted cree que yo puedo dormir tranquila esa noche? Tengo que estar ahí pilas de que no se me entre. Y esa analogía que el Padre está haciendo aquí a través del profeta Zacarías era que en el futuro, y eso lo vamos a ver nosotros, Jerusalén sería habitada sin muros. ¿Por qué? Por la multitud del pueblo que va a seguir al Eterno. Dice que habrá muchos de todos los lugares. Dice que hasta animales, no habrá lugar suficiente. Sin muros habitaremos. Ahorita estamos aquí en 4 paredes. Pero cuando el Padre permita la multiplicación de la casa del Eterno, que retorne el pueblo de Israel, ¿usted cree que vamos a caber aquí? Posiblemente toque sin muros, toque en la calle, hacer una carpa, alquilar un lugar más grande, algo haremos, por la multitud de personas. Pero no solamente quedémonos ahí, sino lo que dice el versículo 5. Yahweh dice: yo mismo seré su muro de fuego protector. Eso es la letra Het. ¿Quién va a ser nuestra protección? Yahweh mismo. Dice: yo mismo los voy a resguardar. Porque es que antiguamente una ciudad sin muros era un blanco fácil para el enemigo. Por eso siempre era importante que las ciudades fueran ciudades fortificadas para evitar ataques de los enemigos. Tenían sus torres de control, desde allá mandaban arqueros, flechas, todo lo que el Padre permitía para resguardar la seguridad del pueblo. Y si iban a vivir sin muros, entonces ¿quién los iba a guardar? El mismo Creador. Y espiritualmente, ¿quién es nuestro cerco y nuestro muro? Yahweh. En medio de este caos, en medio de este sistema, Él es nuestro muro de protección. Proverbios, vamos a ir a Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 25. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Y aquí encontramos también una analogía muy bonita acerca de la letra Het. Dice la escritura. Proverbios 25, 28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En otra versión dice que una persona sin dominio, una persona sin autocontrol, una persona que no sepa dominarse a sí misma, es como si fuera una ciudad sin murallas. O sea, está al descubierto, está desprotegida. Y ya hemos aprendido quién es esa muralla, ¿no? Yahweh mismo. Pero también algo muy bonito que hay en el significado de la letra G es que la muralla también, ¿cuál es? La Torah del Eterno. En mi vida, ¿yo cómo puedo tener control y dominio en cualquier área? Con la escritura. ¿Cómo yo puedo dominar, por ejemplo, mi carácter? ¿Cómo puedo dominar mis emociones? Obedeciendo la escritura, entendiendo todo lo que dice en ella y poniendo por obra. Ese es un muro de protección. Pero cuando yo ando sin desenfreno, ¿cuál va a ser la consecuencia de no tener murallas? Pues que va a venir el enemigo
y me va a dar una muñequera, como decimos acá, y eso va a ser porque no tenemos un muro de protección, no hay algo que nos cuide, no hay algo que nos esté resguardando del peligro. Y eso que nos resguarda del peligro es Yahweh, pero también la obediencia a la Torah. ¿Sí? Entonces miren todo lo que hemos aprendido de la letra Het, y todavía no hemos leído el Salmo. Es algo muy bonito. Y vamos a continuar porque ¿cuál es el número de la letra Het? 8. El 8. El valor numérico de esta letra tiene una definición muy maravillosa. Porque yo les hablaba ahorita de que Yahweh creó todo en 6 días, el séptimo día descansó, que es el Shabbat, y el Shabbat lo hizo eterno, significa que no hay un día después del Shabbat, o sea, no hay un día octavo, por decirlo así, porque el Shabbat es eterno, pero sí hay una conexión entre el día siguiente al Shabbat y el día número 1, por decirlo así. El primer día dice que se separó la luz de las tinieblas, como ya lo leímos. Y esto nos da a entender que si hubiese un día 8, significa que es como si nuevamente empezara un ciclo. O sea, hoy es Shabbat y ya mañana es el día 1, vuelve y comienza todo, como si fuera un ciclo. Significa que el día 8, y yo quiero que usted lo anote en su cuaderno, es la representación del nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Y el día 8 en el hebreo, ese nuevo comienzo significa Shemini. Y de pronto usted ya lo ha escuchado. Este es un Shemini para tu vida. Y uno, ¿qué es Shemini? Shemini es un nuevo comienzo. Y ese nuevo comenzar, ¿qué es? Una nueva oportunidad que nos da Yahweh. Una nueva oportunidad. Un nuevo nacimiento. Un renacer. Una renovación. O sea, diríamos que ese octavo día es como retornar al primer día, volver a empezar, volver a iniciar y que el Padre vuelva y ponga en orden todo lo que estaba en caos, como ocurrió en el primer día. Y es algo muy hermoso porque yo le voy a dar la cita bíblica y usted la lee en su casa, Juan 3. Juan capítulo 3, cuando Yeshua tiene la conversación ¿con quién? Con Nicodemo. Esa conversación es muy profunda, porque Nicodemo, ¿quién era? Un fariseo, docto de la ley, y él, cuando escucha que Yeshua le dice, es necesario que nazcas de nuevo, o sea, que haya un Shemini en tu vida, que haya un nuevo comienzo, ¿qué le dijo él? ¿Cómo yo voy a volver al vientre de mi madre? Él lo vio muy literal, a pesar de todo el conocimiento que tenía, no entendía que era un nuevo nacimiento de agua y de espíritu. Eso el Padre hizo con nosotros. El Padre hizo un nuevo renacer, un nuevo nacimiento, claro, cuando lo conocimos, cuando el Padre nos permitió hacer la tevila, por ejemplo. El Padre que hizo un Shemini, una letra G de nosotros. Porque no solamente nos separó del mundo, no solamente dividió lo que tenía que dividir nosotros, sino también nos unió a Él, pero nos llevó a retornar. ¿Retornar a quién? Pues a Él y a su palabra. Entonces, la letra Het tiene que ver con el nuevo nacimiento, con un nuevo comienzo, con una nueva oportunidad. Quiero que me acompañe a Levítico, ese sí quiero que lo leamos. Levítico, después de Éxodo. Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12, versículo 3. Y aquí en todo el capítulo 12 habla de la purificación de nosotras las mujeres después de que tenemos a nuestro bebé. Hasta de eso el Padre da instrucción. ¿Qué es lo que se llama el puerperio? Si mal no estoy, me corrigen. O la dieta, o los 40 días, eso que el médico le dice que cuídese, no se pare, no haga tal cosa, cuídese porque está recién parida. En la escritura también lo dice, la purificación de la mujer después del parto. Pero quiero que leamos solamente el versículo 3. Y dice, al octavo día circunciden el prepucio del niño. No sé si dice algo diferente en alguna versión. En el mío dice, el niño será circuncidado a los 8 días de nacido, y la madre
Hasta ahí. Sin embargo, Solamente el número 3. Dice, al octavo día se circuncidará el prepucio del niño. Entonces, significa que el día 8, después del nacimiento, Yahweh ordena que sean circuncidados los varones. ¿Usted recuerda a quién se le dio la señal de la circuncisión? ¿A quién fue el primer hombre? Abraham. ¿Por qué era necesario esta señal de la circuncisión en la carne, literal? Porque tenían que cortarse el prepucio. Era una señal para distinguir a los varones del resto de los hombres de las otras naciones. Era una señal de pacto. De hecho, no sé si usted en algún momento ha tenido la oportunidad de leer o de ver películas acerca del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo de Israel fue tan perseguido por los nazis, por los alemanes. Todo ese holocausto que hubo, que mataron. ¿Usted sabía cómo distinguían que era judío? Por el prepucio. Les bajaban el pantalón y miraban, ah, ese está circuncidado, ese es hebreo. Al camión para llevarlo al horno. Esa era la señal del pacto. Pero mire que esa circuncisión ya hoy día sabemos que es una señal ¿en dónde? En nuestro corazón. En Devarim, en Deuteronomio dice, no se circunciden la carne, sino circunciden su corazón. ¿Sí? Es una señal del pacto, así que no se preocupe, no tiene que ir a cortarse el prepucio. ¿Que médicamente tiene muchos beneficios? Sí, eso también es muy cierto. Pero específicamente no es que no tienes que ser parte del pueblo de Israel, tiene que cortarse el prepucio, que eso hacen muchas sectas hebreas, desafortunadamente, muchos judíos, que esa es una de las señales. ¿Yeshua cumplió con esto? Sí. Casualmente dice que cuando María y José ya tenían 8 días de haber nacido el niño, dice que presentaron al niño en el templo. ¿Cuál niño? A Yeshua. Y dice que llevaron una ofrenda de tórtolas, porque ellos eran pobres. Llevaron una de las ofrendas más pequeñas que se podía llevar. 2 palominos, 2 tórtolas, y circuncidaron a Yeshua al 8º día. ¿Por qué él tenía que hacer eso? Porque él tenía que cumplir toda la ley, porque era hebreo. Pero entonces, ¿esto qué significa? La señal de la circuncisión es la que nos separa a nosotros del resto del mundo. Tú y yo no estamos circuncidados en la carne, pero sí estamos circuncidados en nuestro corazón. Significa que esa señal de nacimiento, eso que dice acá, al 8º día circunciden el prepucio, nosotros ya lo hicimos. Cuando aceptamos a Yeshua y cuando aceptamos obedecer sus mandamientos, el Padre, ¿qué hizo? Circuncidó el prepucio de nuestro corazón, que era lo que no nos permitía entender, obedecer y conocerlo. Entonces esa es la señal que nos separa del resto para que sepan que somos pueblo de Israel. Ya vi, con esta sería 2 señales, porque ¿cuál fue la primera que les hablé? El Shabbat. La primera señal que nos distingue a nosotros como pueblo de Israel. Y la segunda, guardar la Torah. Y al guardar la Torah estamos circuncidados en nuestro corazón. La letra Yet o Het es el muro que nos indica hasta dónde podemos llegar y desde dónde tenemos que ponernos alerta. Repito, la letra Het es el muro que nos indica hasta dónde puedo llegar, pero también desde dónde yo tengo que ponerme alerta. Debemos dejar que la Torah sea esa muralla y esa fortaleza en todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para poner límites, ¿sí? Es muy importante que usted ponga límites en su vida. ¿Qué pasaría donde usted no ponga límites en su vida? Hablemos en el campo natural. Pues todo el mundo pasaría por encima de todos. Todo el mundo haría con uno lo que bien le parezca. Si yo no aprendo a poner límites, por ejemplo, de que eso a mí no me agrada, de que eso no me gusta, ¿eso no es un límite? Claro. Si yo no le digo a otra persona, a mi esposo o a mi esposa, no, a mí no me gusta eso, ¿qué estoy poniendo? Un límite. Y si yo no pongo ese límite, ¿qué puede pasar? Pues que la otra persona cruza ese límite y puede haber un problema. Pero ahí el problema no fue la persona que pasó el límite, sino que yo no pude poner ese límite. La letra G nos enseña a poner límites en nuestra vida. Pero no solamente a decir lo que me gusta y lo que no me gusta, sino poner límites en cuanto a lo que debemos permitir y lo que no. Y en este caso, el pecado. Yo debo ponerle límites al pecado. Yo no puedo ponerme a jugar porque, como es lo que decía en Apocalipsis, ni fríos
ni calientes. Tibios no podemos ser. Por eso es importante los límites. Mateo 7:24, vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27 dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Yeshua terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y aquí hay otra enseñanza de la letra Het, y es que un muro que no esté edificado sobre unas bases fuertes, ¿qué va a pasar? Se viene abajo. Para la construcción de una casa se requieren unas buenas zapatas, una buena cimentación. Y es más, si yo quiero subir más pisos o quiero hacer más una plancha, necesito columnas fuertes, y pues esas columnas tienen que tener hierro, tienen que tener flejes, un material que resista el peso. Y espiritualmente aquí Yeshua está hablando de que el que edifica su casa sobre la arena es un necio, porque en cualquier momento su edificación se va a venir abajo. ¿Qué nos está enseñando aquí el Padre a nosotros de acuerdo a la letra Het? Que el Padre quiere edificar nuestra vida en una base fuerte y sólida. ¿Cuál es esa base? La Torah. O sea, la Het. Tiene que estar sólido. Usted quiere tener un muro fuerte, edifique su casa sobre la roca, edifique su casa sobre la Torah. Es un muro que va a tener resistencia y fuerza y que no se va a caer fácil. Que aunque vengan las situaciones, mira lo que dice acá, llueva a cántaros, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen, su casa va a estar como firme. ¿Cuáles serían esos vientos y esas lluvias a cántaros? Los problemas, las tentaciones, las enfermedades, las aflicciones, todo lo que en este mundo estamos desafortunadamente sujetos a ese sistema, ¿sí? Cuando vengan esos vientos impetuosos, ¿cómo va a estar mi vida? Firme. Padre, que aunque esta es mi condición, mi casa está fuerte, porque hay un muro que me está protegiendo, que es Yahweh, pero también estoy edificado sobre la Torah, y la Torah es esa roca. Pero no solamente aquí Yeshua estaba hablando sobre la palabra, ni sobre ese muro fuerte, sino que ¿quién era la roca? Él mismo era la roca. Le estaba diciendo, ¿quiere edificar su vida? Edifíquela sobre mí. Por eso al final de los versículos dice que enseñaba con autoridad y que sus enseñanzas no se parecían en nada a la de los fariseos, que hablaban, pero no aplicaban lo que enseñaban. Entonces, mire todo lo que nos enseña la letra Het. Hermoso, ¿cierto? Nuevo comienzo. Y yo creo que en nuestras vidas eso es algo que yo he podido ver en mi vida después de casualmente 8 años que llevo de matrimonio, un nuevo Shemini, un nuevo comienzo, que el Padre dice, tocó volver a dividir y a organizar todo el caos que había para entregar algo nuevo. Y en tu vida también puede ocurrir un nuevo comienzo, porque de pronto llevas caminando, pero uno dice, Padre, todavía estoy en tinieblas y en caos, como en el día 1. Pero el Padre vuelve y ¿qué hace? Vuelve y organiza, vuelve y ordena, vuelve y separa, pero también nos conecta a Él. Pero para eso yo debo tener una actitud de retornar, de querer obedecerle a mi Padre, para que se cumpla ese nuevo comienzo. Vamos a Génesis capítulo 2, vamos a devolvernos otra vez otro poquito. Génesis capítulo 2, del versículo 21 al 24. Bereshit 2 del 21 al 24 dice: entonces Yahweh hizo que el hombre cayera en un profundo sueño.
Mientras el hombre dormía, Yahweh le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces Yahweh hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre, o varona, también lo encontramos así. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre. Mire, vuelvo a leer el versículo 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Una separación, pero ¿para qué? Para una unión. Mire que el padre hizo la jet, aquí estamos hablando de un matrimonio. La jet tiene que estar en nuestro hogar, definitivamente. Yo me separo de todo lo que no le agrada al Eterno y de las personas que no me convienen, pero aún mire que está hablando de padre y madre. No es que papá y mamá sean malos, lo que pasa es que es una orden divina para que yo pueda edificar bien mi casa. Yo no puedo edificar mi casa en la casa de la suegra o del suegro, complicado, ¿cierto? ¿Cómo poder edificar sólidamente mi hogar cuando terceros se están involucrando en todo? Se meten en el hogar, se meten en la crianza de los hijos, no se va a poder formar un buen muro protector. Sí. En cambio, cuando mamá y papá salen del lecho de sus padres, salen de la casa de sus padres para hacer su propio hogar, el padre empieza a trabajar en ellos. Dice, ya hicieron la primera separación. Por eso es tan importante eso. Pero hoy día los jóvenes no lo han querido entender, o a muchos adultos que todavía viven a las naguas, perdónenme la expresión, de papá y mamá, todo el tiempo ahí. No van a poder ser fructíferos y benditos, como dice aquí la Escritura. Porque por eso el Padre dice, es por esto que el hombre dejará a su padre y a su madre, para que sean uno solo. Uno solamente, no solamente entre esposo y esposa, sino uno solo con Yahweh. Eso no se puede lograr en casa, eso no se puede lograr con el tío, con vecinos, eso siempre es mejor. Tu esposo, tu esposa y tus hijos, ya. No que hayan terceros que se involucren en este tipo de asuntos en cuanto a la formación del hogar, porque eso siempre termina mal. Eso siempre termina mal. Y así, y si vamos a la familia de la esposa, nos quedamos con la familia de la esposa, después va a haber problemas hacia el esposo porque la familia de la esposa no quiere al esposo o viceversa, ¿cierto? Y todo hay una mezcolanza, pero el Padre es un Dios de orden, por eso dice, todo en su lugar, cada cosa en su sitio. ¿Para qué? Para que haya una buena bendición. Mira que hasta en el matrimonio tiene que estar la letra Y. Hasta en eso el Padre dice, yo quiero ser su cerco de protección, pero salga de las naguas de sus padres, salga, no tenga miedo, porque la responsabilidad da miedo, claro, porque uno se enfrenta a algo desconocido, pero luego de que tú tomas la decisión y haces tu propio hogar, haces tu propia hoguera, haces tu propia casita y empiezas a edificar, el Padre es bueno. Que si pasamos chicharrones, somos nosotros, esposa y esposo y los niños, pero nadie más tiene que estar ahí interviniendo en esos asuntos. Es muy importante este punto. Bereshit 4, ahí adelantico, versículo 1, Génesis 4:1 dice, ahora bien, yo lo voy a leer en este, quiero que Cris me lo leas en la tuya, dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio luz a Caín, dijo, con la ayuda de Yahweh he tenido un varón. Listo, vamos a parar ahí. ¿Cómo dice en la tuya? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Esa palabra conocer es unir. Conoció a Adán a su mujer. En la mía está un poco más clara. Tuvo relaciones sexuales con Eva. Se allegó a ella. Eso también es la letra G.
la unión, la conexión, pero algo que me gustaba mucho en la versión que leyó Cris es conoció a Adán a su mujer. Y es que ¿cómo uno conoce a alguien? En la intimidad. Una cosa es así sentados en una cafetería charlando, pero conocerle todo y no solamente lo físico, porque pues obviamente en una relación sexual se conoce todo, hasta el dedo chiquito del pie, absolutamente todo, sino que es algo muy hermoso porque es en la intimidad, allá a puerta cerrada, donde tú conoces a tu esposa o a tu esposo. Y la conoces tanto que puedes llegar a ser uno solo con ella, que piensas lo que ella piensa, hablas como ella habla. Y por eso a veces cuando, por ejemplo, mi esposo, si él dice algo así, será lo que yo iba a decir, porque ya llegamos a ser uno solo. Eso mismo tiene que ocurrir con el Padre. En la medida que yo paso tiempo con el Eterno en la intimidad, en la oración y en leer la palabra, yo me allego a él. O sea, lo conozco. ¿Cómo más conozco a Dios si no es en la intimidad? Porque una cosa es lo que yo le cuento a usted de Yahweh a través de estas enseñanzas, ¿cierto? Que yo en esta enseñanza yo le estoy contando atributos del Eterno y le cuento la historia de la Escritura y le lleno de conocimiento. Pero una muy diferente es que usted quiera tener una relación íntima con el Eterno. Eso es diferente. Porque ya no te vas a llevar el concepto de, pues yo escuché que Mafe me enseñó eso. Pero ya muy diferente es, yo conozco al Eterno personalmente. Y ese es el nivel en que cada uno de ustedes tiene que llegar. Conocerlo personalmente, íntimamente a Él. Saber qué Él quiere, qué Él desea, qué planes tiene para ti. Porque yo no puedo ir a buscar a un tercero y decir, venga, ya voy que le hablo a usted de mí. No, eso tiene que ser algo íntimo. Y eso se gana con el tiempo, con los años. Eso se construye igual que un matrimonio. La intimidad de los recién casados llega a ser la misma después de 10, 15 años. No, es diferente. Y voy a decir algo que suena un poquito como feo, pero es muy cierto. Yo me acuerdo que yo recién casada, o no antes, antesitos de casarme, yo recuerdo que me enseñaban, mis pastores decían, en cuanto a la relación sexual, que era algo que a lo que yo le tenía muchísimo miedo, porque pues eso era algo totalmente desconocido, yo nunca había estado con nadie, mi esposo es la única persona con la que yo he estado, entonces yo ni idea, no tenía ni idea del asunto, entonces uno pide consejo, ¿no? Y cómo se hace, y cómo es, y yo qué tengo que hacer, y cómo tengo que estar vestida, uno pregunta todo, porque uno no sabe. Claro. Y yo recuerdo que el padre decía, eso es como la montaña rusa, me decía así. Usted se sube y le da miedo y eso es una adrenalina impresionante, pero ya después no se quiere bajar porque le quedó gustando, pero ya después disfrutas de otras maneras. Y entonces el recién casado eso está desaforado, usted me entiende a qué me refiero, ¿no? Quiere solamente eso, pero con el pasar del tiempo el Padre enseña a amar de otras maneras. Porque a veces uno piensa que el amor solamente se refleja en esa parte. Sí. Pero cuando el Padre empieza a pasarlo a uno por los procesos, entonces uno empieza a amar. Cuando, por ejemplo, estás enfermo, cuando te cuido, cuando estás triste. Entonces la intimidad crece no solamente en esa área. Si el matrimonio, exacto, de otras formas. Si el matrimonio solo está cimentado en el área sexual, déjeme decirle que no es un matrimonio sólido. No significa, ojo, no estoy diciendo que esa área no sea importante, porque el Padre aquí lo dejó escrito, lo acabamos de leer, es necesario multiplicarnos y ser fructíferos. Pero llega un momento en la vida que eso pasa a un segundo plano, que no es que no sea importante, sí es importante, pero no es lo principal. No es que, si yo no estoy con usted, usted no me ama, como a veces uno escucha hoy día a las parejas. Es que yo sé que soy compatible contigo si me entiendo bien en la cama. Y eso es lo que uno escucha en el mundo. Por eso la gente no se casa, sino primero dice, yo voy a probar, y si me entiendo bien con esa persona, me caso. Y es entenderse bien en el mundo que es, si lo satisfacen sus deseos carnales. Pero por eso jamás llegan a tener una verdadera intimidad. Porque la intimidad es escuchar, conocer, entender, saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus deseos, hasta ese punto. Y eso es lo que el Padre nos quiere enseñar aún a nosotros, ¿no? Decir, bueno, ¿quieres conocerme?
en la intimidad, en la profundidad. Allá a donde pocos quieren ir, el Padre anhela que tú y yo estemos. Allá donde usted que pasa horas y horas allá metido orando, perdiendo el tiempo. No, no estoy perdiendo el tiempo, lo estoy conociendo. Y eso es lo que el Eterno quiere de todos nosotros. Y para conocer requiere tiempo, claro. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos casamos o estuvimos con nuestro compañero con solamente una cita o una salida. No, eso fue de tiempo y uno charlaba y bueno, y vamos a salir y venga yo la invito a tal lado, venga yo lo invito. Eso fue cultivar eso hasta que uno dijo, bueno, está bien ya, vayámonos a estar juntos. Pero eso fue de tiempo. Así mismo es con el Padre. Para que pueda haber esa unión y esa intimidad es necesario que yo dé el paso para conocer, para estar mutuamente. Ahora, algo muy bello que yo les decía al comienzo de la enseñanza de la letra Het es que es una letra que se asemeja o que se relaciona mucho con la vida, ¿cierto? La letra Het se relaciona con la vida. Y yo les voy a leer un poquito algo de lo que aprendía aún a nivel físico, lo que ocurre en nuestro cuerpo, físicamente, en nuestras células. Eso es una Het. Yo leía, yo decía, Padre, hasta en nuestro cuerpo está la Torah, en todo nuestro ADN. Y es que para que pueda haber vida, tiene que haber un proceso de división antes. De pronto usted en su colegio o de pronto usted en algún momento escuchó acerca de la mitosis y la meiosis. Por ahí me lo enseñaron en biología. Mire que la mitosis y la meiosis es el proceso por el cual se dividen las células. Y hay dos tipos de división, que está la mitosis y está la meiosis. Dice que en la meiosis es el tipo de división celular donde se crean los óvulos y los espermatozoides. Y es impresionante porque la célula, una de las células más importantes, hay muchas clases, pero para la reproducción y para la fecundación que es, pues el óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre. Y eso ocurre en la meiosis, dice que hay una división para que el espermatozoide, ese pececito, pueda unirse a ese huevito y fecunde y nazca un bebé. Y el otro proceso celular es la mitosis. Y dice que es un proceso muy fundamental para la vida. Eso lo dice, eso lo encontré en una página de medicina. Eso no es bíblico, o sea, no lo encontré en la escritura, pero mire ya todo lo que hemos visto. Entonces sí es bíblico, es impresionante. Dice, durante la mitosis, una célula duplica todo su contenido, incluyendo sus cromosomas, y se divide para formar otras dos células hijas idénticas. Debido a lo crítico de este proceso, los pasos de la mitosis son controlados cuidadosamente por varios genes. Por ejemplo, en la meiosis se asegura que los humanos tengan el mismo número de cromosomas en cada generación. Y yo decía, es muy tremendo. Yo pensaba, me acordaba mucho del proceso en el que me encuentro de gestación. Yo decía, el Padre cogió las células de mi esposo y las células mías, sus cromosomas, en este caso, son 46 cromosomas, pero 23 del papá y 23 de la mamá. Ahí hay una división celular. Y dice que cuando se unen, o sea, cuando se une el espermatozoide y el óvulo, se juntan estos genes, estos cromosomas, y cada uno, tanto papá y mamá, aporta una parte para que el embrión o el bebé o el feto resulte con todos estos cromosomas, tanto del papá como de la mamá, y pueda tener vida. Cuando hay una falla en el proceso de la división y después de la unión, es cuando encontramos, por ejemplo, enfermedades genéticas, como por ejemplo el síndrome de Down, el autismo, labio leporino, paladar hendido. Ese tipo de enfermedades que a veces uno ve en los niños o en los adultos es porque hubo una falla en el proceso de la división celular. O sea, hubo una falla en el proceso de la vida y se obstruyó el proceso de que todo fuera perfecto. Yo decía, Padre, espiritualmente pasa lo mismo. Si tú y yo obstaculizamos el proceso de división y de unión con el Padre, pues podemos quedar con una falla genéticamente, espiritualmente hablando, ¿sí me entienden?
O sea, por eso el Padre todo lo hace perfecto. Y si nosotros miramos, bendito el Padre, aquí ninguno tiene ninguna falla cromosomática porque todos estamos perfectos. Sí, estamos enfermos de otras cosas, pero así una falla genética, literalmente pueden ser personas que nazcan sin partes de su cuerpo, o sea, sin un piecito, sin una mano, quedó ciego, y eso es porque en el proceso de la mitosis y la meiosis hubo un error. Por eso es algo tan delicado y ocurre en los primeros días en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Y decía, Padre, aún en nuestro cuerpo vemos tu Torah. Y eso es algo que me ministraba mucho mi corazón porque es algo que el Padre es tan perfecto. Me dice, Padre, tú eres tan perfecto que no se te escapó nada. O sea, significa que nuestro ADN, o sea, nuestra genética, está Yahweh, está su Ruach. Cuando él en Bereshit 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿usted qué cree que fue implantado? El ADN del Creador, su palabra, su Torah. La meiosis permite la variación genética a través de un proceso de mezcla de ADN mientras las células se dividen. Cuando hablamos de esa variación genética es por eso que lo conocemos también como las leyes de Mendel en la medicina, y es cuando tengo genotipo y fenotipo, tengo cosas de mi papá y tengo cosas de mi mamá. Ay, mira, ese se parece al papá porque tiene el pelito, el color o los ojitos de la mamá. Todo eso ocurre en un proceso de división y de unión en la letra G. Y si miramos nuestra vida, siempre estamos en constante separación y división, ¿no? Nosotros separamos, dividimos, corregimos, unimos, desde lo que hacemos en nuestras casas, cuando hacemos oficio, hasta en nuestra propia vida, cuando tomamos decisiones. Todo el tiempo estamos en un proceso de cambio, todo el tiempo estamos en un proceso de división, de unión, de corrección, de retornar, de volver a ser, y al final siempre hacemos un nuevo comienzo. Estamos en un ciclo, estamos haciendo algo y el Padre dice, vuelva y empiece, y vuelva y arranca. Así es nuestra vida. Y eso es lo que ocurre aún en el caso de nosotras las mujeres. Y cada 28 días, cuando la mujer está en edad fértil, cuando está ovulando, ¿qué pasa? Hay un ciclo menstrual, y si el óvulo no es fecundado, ¿qué vuelve y pasa? Vuelve y empieza. Entonces, se expulsa ese óvulo y vuelve y retorna otra vez a ver si viene por ahí un espermatozoide y lo fecunda. Un ciclo. No ocurre en la naturaleza. Cuando llueve y ¿qué pasa? Empieza el solecito, se evapora el ciclo del agua y vuelve y sube. Todo es un Shemini, todo es un nuevo comienzo. Si usted mira y digo, Padre, todo es perfecto, absolutamente todo lo que Él crea es perfecto. ¿Cuánto más debemos aplicar eso a nuestra propia vida, cierto? Señora. Y mire que todavía no hemos leído el Salmo. Pero mire ya todo lo que hemos aprendido con la letra G, ya va a ser más fácil entenderlo. Entonces, ahora sí quiero que vayamos al Salmo 119, versículos 57 al 64, que esa es la octava porción que vamos a estudiar. Pero ya la vamos a leer y ya con todo el abrebocas que vimos de la letra G, pues vamos a entender más fácil qué era lo que estaba diciendo aquí Esdras en esta porción. Vamos a leer del versículo 57 al 58 de el Salmo 119. Dice, Yahweh, eres mío, prometo obedecer tus palabras. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste. ¿Qué dice en tu versión, Cristo? Mi porción es Yahweh. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Qué hermoso. Miren la expresión que utiliza Esdras. Mi porción es Yahweh. O en esta que yo leí aquí dice, Yahweh es mío, como de mi propiedad. Y esas son las palabras de un alma que está completamente satisfecha por la presencia del Eterno. No le afana nada más, no necesita nada más, sino la presencia del Eterno. Pero mire que esto me recordaba a lo que el Padre le enseñaba, y le doy la cita bíblica para que lo lea en su casa. Josué capítulo 18, versículo 7. Josué capítulo 18, versículo 7.
y Deuteronomio 18:2. Josué 18:7 y Deuteronomio 18:2. ¿Y qué encontramos en estos versículos? Hemos leído que el pueblo de Israel estaba dividido por ¿cuántas tribus? 12. 12. Y que cada una de estas tribus tenía que ocupar un territorio, ¿cierto? Usted dice, Efraín se va por allá, por la zona montañosa, Benjamín se va por allá al lado de un río, estoy colocando un ejemplo, ¿no? Fulanito se va para el norte, para el sur, y todas las 12 tribus ocupaban un territorio específico en el pueblo de Israel. Específicamente hubo una tribu a la que no se le dio territorio. ¿Usted recuerda cuál es? La tribu de Leví. La tribu de Leví. Y esa tribu de Leví no recibió territorio porque ¿cuál era su herencia? Yahweh. La presencia de Yahweh. Exactamente. Entonces aquí, cuando yo leía el Salmo me acordaba de los levitas, porque ¿cuál era la porción y la herencia de ellos? La presencia de Yahweh. El salmista está diciendo aquí, Yahweh, tú eres mío, tú eres mi porción. Y cuando el Padre hace la entrega de la división del territorio a cada tribu, dice que a los levitas, en los versículos que le di para que usted lea en su casa, a los levitas no se les dará heredad, porque su herencia es Yahweh, porque ellos se van a dedicar a servir en la presencia de Yahweh en el templo. Y ellos tenían que ser alimentados por otras tribus, bendecidos por otras tribus, porque su tarea era estar en la presencia de Yahweh. ¡Qué hermoso! Porque los levitas, a pesar de que no recibieron algo físico como el resto de las tribus, en ningún momento reclamaron, sino dijeron, con tener la presencia de Yahweh nos basta, nos es más que suficiente. Y eso solamente ocurre en un alma que está satisfecha, en un alma que está viviendo completamente de la presencia del Eterno, en un alma que ya ha sido unida y conectada al Eterno. Un alma que no está unida a Yahweh por la letra G, como lo hemos aprendido, no puede decir, Yahweh, tú eres mi herencia, tú eres mi porción, porque cuando le falte algo de lo natural, va a ponerse a llorar. Se quedó sin trabajo, se quedó sin salud, se quedó sin alguien que estaba a su lado y brinca. Pero un alma que está totalmente saciada por la presencia del Padre no le importa nada más sino Él. Y por eso el salmista lo dice de esa manera. Y por eso mire la forma en la que dice, prometo obedecer tu palabra, deseo tus bendiciones con todo mi corazón. O sea, todo el tiempo estaba anhelando la presencia del Eterno. Vamos a leer versículos 59 al 60. Y dice, consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. ¿Qué dice la tuya, Cris? Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Qué es considerar los caminos? Aquí el salmista está diciendo, considero el rumbo de mi vida, o sea, es como si hubiera hecho un alto y digo, ¿qué estoy haciendo conmigo? Como un autoexamen. Todos hemos hecho un autoexamen en nuestra vida, como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué decisiones estoy tomando? Ese alto que aquí el salmista está diciendo cuando dice, consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes, ¿qué es eso? Un Shemini, una letra G, lo que aprendíamos. ¿Qué hizo él? Retornó a la Torah. Obedece. Y eso fue lo que hicimos nosotros, ¿no? En algún momento de nuestra vida, anda, Lógico, por favor, puedes prender la luz. Gracias. Se bajó el sol. En algún momento de nuestra vida sí nos tocó a nosotros. Llegó un momento en nuestra vida donde dijimos, ¿qué estoy haciendo con esta vida, Dios mío? Y ahí fue cuando decidimos unirnos al Creador y retornar a Él. Y mire el salmista tan hermoso lo que dice, consideré y decidí volver. Una decisión, ahí no dice, me obligaron a ir a la comunidad, no, dice, yo decidí buscar al Padre para unirme a Él. Y el 60 dice, y me apresuré sin demora a obedecer tus leyes. Significa que Yahweh nos está llamando a retornar. Ese es el llamado que le hace a todas las personas.
pero eso implica un verdadero arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento la hemos aprendido que en el hebreo, ¿qué es? Teshuvah. Pero Teshuvah, ¿qué es? Volverse, retornar. Y ese retornar o ese arrepentimiento tiene que estar ligado a una obediencia inmediata a la voluntad del Eterno. Por eso es que muchos no aguantan en el camino, porque el Padre les dice, ven, retorna. Sí, yo quiero retornar porque considero el rumbo de mi vida y mi vida es un caos, perfecto, retorna. Pero en el momento de empezar a obedecer, ahí es cuando dicen, uy, no, esto está muy duro, me están exigiendo mucho, mejor me devuelvo. Esa es la gran diferencia entre una verdadera teshuvah, un buen retorno y una verdadera obediencia al que solamente viene, le gustó el mensaje, se simpatizó, se le revolvió algo por dentro, tuvo culpabilidad, remordimiento, pero su vida siguió siendo la misma. Y aquí el salmista está siendo mucho más claro y dice, perfecto, consideraste el rumbo, pero ahora apresúrate sin demora a obedecer. Apresúrate. ¿Significa que con Yahweh nos podemos tomar tiempos? No, amados. Si nosotros nos ponemos a, perdóname la expresión, a tomar del pelo, a perder el tiempo en estos últimos momentos que estamos viviendo, en este último tiempo de caminar, podemos estar perdiendo el rumbo de nuestra vida otra vez. Por eso cada vez que el Padre nos diga algo, que te corrija, que te instruya, ¿qué toca hacer? Hacer caso, pero ¿qué dice acá? Sin demora. Por eso la obediencia, ¿cómo es? Inmediata. Eso no es, ¿cuántas veces usted le tiene que decir al niño? Yo creo que uno, mi amor, vaya y traiga, ya voy. ¿Será que al tercer ya voy, cómo se pone el papá? Ya uno no le va a decir, mi amor, vaya, sino tenga, muévalo, apresúrese. Cuando yo recuerdo que mi mamá, Mafer, me llamaba y yo, señora. Yo no estoy contestando feo, estoy diciendo señora. Cuando cogió una vez, ella subió a la habitación y ¡pum! Tumbó la puerta y dijo, es que usted piensa que yo la estoy llamando porque quiero escuchar su dulce voz. La necesito ya. Entonces ella ¿qué quería? Que yo bajara. Apenas ella me llamara, yo tenía que estar ahí. Y así debe ser la obediencia en todo. Si el Padre me dice, hey, lo necesito, como decía Samuel, heme aquí. Como dijo Isaías, heme aquí, Padre, pues no sé nada, pero aquí estoy. ¿Qué necesitas que yo haga? Por eso el salmista aquí dice, me apresuré sin demora a obedecer. Pero eso es una decisión del corazón. Sí. Que la JET se cumpla en tu vida, mire, es una decisión de retornar. Es una decisión de que tú quieras volver. Versículos 61 y 62 dice, gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. Me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas. ¿Qué dice en tu versión? Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañías de impíos, o aquí dice gente malvada me está como rodeando. Y claro, por ser pueblo de Israel vamos a ser todo el tiempo cuestionados, juzgados, nos están persiguiendo para que volvamos a esos caminos de impiedad de los que ya hemos salido, ¿cierto? El pecado está a la puerta, ahí, ¿cierto? La demora es que yo le abra la puerta y ¿qué va a pasar con eso? Me descarrilé, me destruí. Pero algo muy hermoso que aprendía en estos dos versículos es que dice, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas, en la roca, como lo leíamos en Mateo 7, ¿cierto? Y que si vienen a rodearme, los enemigos no van a poder hacer nada porque yo estoy bajo un muro de protección, que eso debe ser la palabra. Así vengan y le muestren los dientes, le digan lo que le digan, su corazón está confiado porque Yahweh pone un muro, como lo leíamos en el libro de Zacarías. Yo mismo seré su muro de fuego para proteger a mi pueblo, decía Yahweh. Entonces, usted no tenga miedo, amado, vuelvo y le digo. Usted puede estar rodeada por gente que no está de acuerdo con que usted haga la voluntad de Yahweh. Puede ser en su trabajo o en su propia casa, que es cuando más enemigos se levantan. Más que afuera, adentro.
Pero usted no tenga miedo porque mientras ellos lo rodean, usted está anclado firmemente en la palabra. Entonces el Padre va a resguardarlo. Y dice el 62, me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas. Qué hermoso. Y eso me recuerda, creo que también lo leíamos en el anterior porción, que era la letra Sain, en el versículo 55 del Salmo 119 decía, de noche reflexiono sobre quién eres. Y aquí nuevamente dice, me levanto a medianoche para intimar, lo que hablábamos ahorita, para conocer al Creador. ¿Usted qué hace a medianoche? Dormir. No es que esté mal, no, sino que hay que sacar tiempos para conocerle a Él, ya sea en la noche, en el día, en la madrugada, pero de que sí o sí debemos sacar tiempo para intimar con el Creador, claro que sí, para conocerle. Y finalizamos con el versículo 63 y 64, y dice, soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Oh Yahweh, tu amor inagotable llena la tierra, enséñame tus decretos. ¿Qué dice en tu versión? Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Yahweh, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Límites, ¿cierto? Soy amigo del que hace tu voluntad, del que no. Punto. Het, establecer límites. No, yo con usted no comparto porque usted hace cosas que no le agradan a mi padre. ¿Difícil? Claro, y más cuando son personas que uno ama mucho. Es complejo. Pero la letra Het nos enseña que nuestra tarea es hacer límites con los que no guardan la Torá. Yo no puedo estar en el mismo lugar o compartir lo mismo o hablar lo mismo o escuchar lo que ellos dicen, en este caso los que se burlan de Yahweh. Imagínense usted aquí recibiendo la Torá y sale y se sienta y, ay no, yo no creo en Dios, eso es mentira, esa gente que sirve al Eterno sí son unos tontos, unos bobos. Esa Biblia es una pérdida de tiempo, eso es un libro más. Y usted ahí escuchando, oiga, sí tiene razón, no está haciendo límites y se está comparando o se está asimilando a ellos. Y aquí el salmista es muy claro, yo soy amigo del que le teme a Yahweh, nada más. Y por eso es importante que tú y yo hagamos límites. Y el Salmo, esta porción termina diciendo, enséñame tus estatutos, ¿cierto? O Yahweh, tu amor inagotable llena la tierra, enséñame tus decretos, enséñame tus estatutos. Y al final esto nos evidencia el aumento del deseo por seguir conociendo al Creador, acuérdese, seguir uniéndose a Él. Esdras tenía un conocimiento impresionante de la ley de Yahweh, claro, era un escriba, como lo aprendimos desde la primera vez que empezamos a estudiar esto. Era alguien que sabía mucha Torá, pero aún así él todavía decía, Padre, enséñame. Nunca será suficiente con lo que aprendemos, amado. Siempre debe estar el deseo constante por aprender del Creador y de su escritura. Siempre debe haber un deseo constante por querer aprender cada día más y más de Él. Y eso se llama como humildad. No importa qué tanto usted sepa, qué tanto usted hable hebreo, eso no importa. Lo importante es que si sabemos mucho o sabemos poco, debemos ser así como el salmista. Debe haber siempre un profundo deseo por querer aprender. Todo el tiempo. Padre, enséñame tu palabra. Padre, ayúdame. Padre, yo quiero saber más de ti. Quiero unirme a ti. Así como cuando Adán se unió a su esposa, sé que se allegó, la conoció. Padre, yo quiero conocerte. Yo quiero estar cada día más cerca de tu presencia. Amén. Amén. Entonces esa es la enseñanza de la letra Het, de la octava porción de este salmo. Muy hermoso, aprendimos cosas muy bellas de esta palabra, de esta letra y de lo que el Eterno quiere con cada uno de nosotros. Cada día nos enseña algo diferente. Haz límites, guárdate. Yo voy a protegerte en la medida que tú y yo seamos obedientes. Amén. Amén, Señora.